analizado un poco la situación política y nos hemos dado cuenta que muchas veces los ciudadanos nos decepcionamos de la política, nos decepciona lo que hemos visto en la política, la corrupción, la decadencia, los insultos, la traición, el poder por el poder, el enriquecimiento de muchos políticos, que a la final la gente nos hace decepcionar y nos hacen ver la política como algo malo, como algo sucio, la política como una mala palabra. Pero cuando tú lo piensas, en realidad hacer esto o pensar de esta manera es dejar que los políticos de siempre se queden en el poder, que los políticos de siempre manipulen y monopolicen el poder, porque la gente, se puede decir la gente honesta, la gente común que quizás quiere contribuir con su ciudad, con su provincia, a la final se aleja porque se decepciona de la política. Entonces, en esto, un grupo de ciudadanos de aquí de la provincia de Pastaza, en un momento dijimos, ya basta, nos cansamos de criticar, nos cansamos de hablar, se puede decir únicamente mal, criticar, y hemos decidido comenzar a actuar y comenzar a construir algo muy importante que es una alternativa. Porque si bien nosotros siempre hablamos de la política como algo, como te decía, quizás algo a veces algo malo, es entender que la política en realidad no es eso. La política no es una mala palabra, sino que la política puede ser una herramienta muy útil para mejorar el mundo. Entonces Semilla es un proyecto para recuperar el verdadero sentido de la política aquí en Pastaza y construir una alternativa política. ¿Es un movimiento en gestación? ¿Deberán recoger firmas? ¿Qué nos puede informar? Sí, bueno, Semilla está iniciando su proceso. Recientemente, la semana pasada, Semilla presentó ante el Consejo Nacional Electoral el inicio del proceso de inscripción, la solicitud para la inscripción. Entonces, con esto comienza el proceso para la constitución formal de Semilla. Nosotros ya somos una organización política porque la Constitución te garantiza los derechos políticos de todos los ciudadanos, entre esos el elegir y ser elegidos, el participar en los asuntos públicos de tu país. Entonces, nosotros como ciudadanos, en nuestro, digamos, libre uso de nuestra voluntad política, nos hemos constituido ya en una organización. Pero para ser reconocidos legalmente como movimiento político, la ley nos dice que tenemos que realizar un proceso que tarda aproximadamente, se puede decir, de unos 6 meses hasta un año como plazo máximo. Entonces nosotros ya hemos iniciado, todos los documentos, se puede decir, del movimiento ya han sido presentados ante el Consejo Nacional Electoral, fundamentalmente nuestra declaración de principios, que es la base que nos permite a nosotros organizarnos como movimiento, porque este movimiento trata de ser algo distinto, Gustavo. No queremos ser un movimiento más, no tratamos de ser un partido político más, no queremos únicamente llegar como personas nuevas, ser personas nuevas en la política y hacer lo mismo de siempre, las mismas prácticas de siempre. Entonces Semilla se diferencia de todos los movimientos políticos de la provincia y yo te diría incluso a nivel nacional de todo el país, porque nos regimos por unos principios básicos, unos principios radicales con un objetivo: cambiar la forma de hacer política. Nuestra misión es cambiar la forma de hacer política. ¿Es un movimiento de carácter provincial o nacional? Provincial. Es un movimiento provincial. Correcto. ¿Cuál es la ideología que ustedes van a profesar? Le hablo si es que se identifican con la tendencia de derecha, de izquierda, de centro, que es lo que más comúnmente se conoce. Sí, bueno, Gustavo, nosotros dentro de nuestra discusión ideológica del movimiento hemos tomado una postura muy clara. Hemos decidido que nosotros no nos vamos a identificar con las categorías políticas del siglo XX y del siglo XIX, incluso, que es la izquierda, la derecha, las categorías, se puede decir, tradicionales, porque muchos partidos políticos que se hacen llamar partidos de izquierda, que se hacen llamar partidos de derecha, llegan al poder y ¿qué sucede? Que todos terminan en casos de corrupción. Y nosotros hemos vivido gobernados por políticos de izquierda, por políticos de derecha, de diferentes tendencias ideológicas, pero a la final la corrupción está ahí siempre presente. Entonces el problema no es tanto de ideologías, porque puede llegar un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, pero si es corrupto, a la final el ciclo se va a volver a repetir. Entonces, ¿qué hemos propuesto nosotros como nuestros principios ideológicos? Organizarnos en torno a principios básicos de la forma de hacer política. Entonces nosotros proponemos un cambio en la forma de hacer política. ¿A qué me refiero con esto? Te doy algunos ejemplos de nuestros principios fundamentales. En primer lugar, nosotros creemos que la política no puede separarse de la decencia y de la ética. La ética para nosotros entendida como un respeto sagrado a los recursos públicos. Segundo, nosotros estamos en contra de todo tipo de financiamiento de parte de contratistas, de empresarios o de personas relacionadas con la contratación de obra pública. Nosotros creemos y estamos convencidos que la corrupción entra en la política a través de las campañas. Y eso lo hemos visto y lo escuchamos hoy en día a nivel nacional, en todos los gobiernos que hemos tenido ha sucedido esto.
Entonces nosotros, ¿qué proponemos? No vamos a aceptar ni $1 de financiamiento de parte de contratistas, que tú muy bien también conoces, Gustavo, aquí en la provincia de Pastaza ha sido la forma de hacer política aquí, que los contratistas financian a políticos para que hagan campañas millonarias y una vez llegan a los puestos de administración, pagan estos favores con contratos, puestos, etcétera. Entonces nosotros... Hay políticos, y permítame decirle, porque la gente también tiene derecho a saber cómo se ha venido manejando ciertas situaciones. Hay contratistas que le apuestan a 2 o 3 candidatos. Gane quien gana, el contratista no pierde. Así es lo que ha venido ocurriendo, André. Es una apuesta como en las carreras de caballos. Apuestan a 2, a 3, a 4, según digamos, cómo estén las encuestas en ese momento. Pero nosotros radicalmente hemos decidido, y esto no es algo que solamente está en palabras de lo que yo estoy diciendo, sino que está incluido en nuestra declaración de principios y en nuestro régimen orgánico, que es como nuestro reglamento máximo, que no permitimos y no aceptamos ni $1 de financiamiento de contratistas. Entonces algunas personas nos dirán, pero ¿cómo van ustedes a hacer política? Y tal vez es una ilusión o tal vez son idealistas y todo. Otro de nuestros principios es que promovemos una política austera. Nosotros no creemos que las campañas políticas deben ser millonarias, no deben ser excesivas en gastos, las campañas no deberían ser campañas de quién tiene más dinero. Entonces nosotros promovemos la austeridad en todo sentido de nuestra política. Tampoco estamos de acuerdo en que se llene la ciudad de afiches gigantes, de gigantografías, de propaganda, etcétera, que únicamente contaminan visualmente y representan también una falta de respeto a la ciudadanía, porque hay problemas más urgentes y las campañas no deberían ser derroche de dinero. Entonces queremos demostrar que se puede hacer política sin necesidad de gastos millonarios, y esto está muy relacionado con nuestro otro principio. Y una cosa más que es también fundamental para nosotros es la transparencia radical. Nosotros, todas las personas que representen a Semilla, ya sea en cargos internos o en cargos de elección popular, tienen que, antes de poder ser candidatos, tienen que transparentar su hoja de vida, su declaración de impuestos, su declaración patrimonial, su plan de gobierno, y no solo presentarlo ante la ley, sino hacerlo público a través de las redes sociales, del internet, entre otros requisitos más. Hay la frase de un pensador universal que dice: nadie puede adoptar la política como oficio y seguir siendo honrado. Una frase muy contundente, y es que hemos visto que en la realidad ocurre que una persona, por más honesta que sea, ingresa a la actividad política, pasa unos años y el sistema como que está contaminado y termina corrompiéndose. ¿Qué es lo que ocurre ahí y cómo hacer para no contaminarse con el mal de la corrupción? Bueno, desde el inicio, yo como vuelvo a repetir, la corrupción entra en la política desde las campañas políticas. Entonces, si nosotros vemos que hay campañas de políticos millonarias, multimillonarias, de gastos que ni siquiera sabemos de dónde viene ese dinero, y nosotros seguimos eligiendo a esos políticos, pues es evidente que si una campaña es sucia, el gobierno terminará siendo sucio. Si elegimos políticos que hacen campaña con dinero de dudosa procedencia, sabemos que a la final en el gobierno no será limpio. Entonces yo creo que lo primero es que nosotros como ciudadanos reflexionemos de a quién le damos el voto, porque esa es una de las armas más poderosas. Pero no solo nos quedemos ahí, no solo en el voto, sino también en seguir participando y seguir conociendo. Otro de los principios de Semilla es la democracia participativa y la democracia horizontal. Creemos que nosotros no solo tenemos que elegir unos líderes para que cada 4 años, elegirle estos líderes cada 4 años y que tomen todas las decisiones por nosotros, sin rendición de cuentas, sin dar cuentas a los ciudadanos de cada cosa que hacen. Entonces nosotros creemos en una verdadera democracia participativa. Creo que el sentido de la gente es que muchas veces la política es justamente eso, ¿no? Termina siendo una manera en que algunos políticos terminan enriqueciéndose, terminan sirviéndose a sí mismos, y yo creo que tenemos que cambiar el chip de la gente, que eso no es la verdadera política, eso ha sido la politiquería, eso ha sido la mala política, y hay una política que es muy importante y nosotros tenemos que recuperarla, porque la política nos permite tomar las decisiones más importantes en una sociedad, y si nosotros no la tomamos, la descuidamos, a la final no nos quejemos, porque eso van a seguir las mismas personas de siempre. Hay una frase de Platón muy interesante que dice que el precio de no interesarse por la política es ser gobernado por los peores hombres, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a los pastacenses, nos ha pasado a los ecuatorianos durante mucho tiempo. Usted habla de la democracia participativa.